Extracción de almidón y preparación de un bioplástico, por Luis Doria y Camila Fernández, para el Laboratorio de Química Orgánica para Ingenieros Químicos de la Universidad Simón Bolívar. En este video se explicará cómo extraer almidón de la papa amarilla y del plátano verde y el rendimiento obtenido de cada una de estas fuentes. Además, se explicará la preparación de un bioplástico a partir de estos y su biodegradación con el tiempo. Uno de los conceptos principales para entender el desarrollo de esta práctica es el almidón. El almidón es el principal hidrato de carbono de reserva en todas las plantas superiores, siendo estas las plantas que tienen órganos diferenciados, tejidos vasculares y se reproducen por semillas. Este es una mezcla de polímeros de glucosa, específicamente amilosa y amilopectina, producido en los cloroplastos de las hojas y en los amiloplastos, donde se acumulan en forma de gránulos insolubles. Como fue mencionado, entre los polímeros de la glucosa que constituyen el almidón se tienen a la amilosa, que es un polímero lineal compuesto de cadenas de glucosa unidas por enlace alfa en 1,4, que constituyen entre el 20 y el 30% del gránulo de almidón. Los almidones pueden clasificarse en dos según la cantidad de amilosa que contengan. Si son cerosos, tienen aproximadamente 1% de amilosa o menos, y si son de tipo no cerosos, tienen más del 1% de amilosa. Por otro lado, la amilopeptina es un polisacárido semicristalino altamente ramificado, con un esqueleto de enlaces alfa 1,4 y 4 al 5% de puntos de ramificación alfa en 1,6. Esta es más grande que la amilosa. El empaquetamiento que presenta indica que se constituye de diferentes tipos de cadenas que varían en longitud y se asocian para formar los paquetes. En esta tenemos entre 2.000 y 200.000 unidades de glucosa. El almidón extraído no siempre es el mismo, la composición y las propiedades de este varían según la fuente de donde se obtiene. Estas propiedades pueden modificarse por medios químicos y físicos para otorgarle cierta funcionalidad. En el caso de esta práctica, la funcionalidad que le vamos a otorgar es la de hacer un bioplástico. A continuación se mostrará el procedimiento de extracción del almidón tanto de la papa amarilla como del plátano verde. Para extraer el almidón de la papa amarilla, primero se lavó el tubérculo para eliminar la suciedad, se le retiró la cáscara, se lavó una vez más y se dejó secar. Una vez secos, se cortaron en trozos pequeños, para luego, en una balanza análoga, pesar 500 gramos, en dos tandas de 250. Esta balanza tenía un error de 20 gramos. Posteriormente, una de estas pesadas se añadió a una licuadora, agregando agua hasta cubrir por completo los trozos del tubérculo. Esto se licuó durante 5 minutos mientras se preparaba el sistema de filtrado con una tela y una jarra. Transcurrido ese tiempo, se trasvasó el líquido a la jarra y se dejó filtrando. Para unos minutos después, exprimir la tela hasta la formación de una masa sólida arenosa. Esta fue devuelta a la licuadora, agregando agua y nuevamente licuando durante 5 minutos para proceder a filtrar. Esto se realizó un total de 4 veces, observando la disminución de dicha masa tras cada vez que esto se repetía. Una vez terminado de filtrar, se procede a añadir 2-3 gotas de vinagre al líquido obtenido para evitar la formación de hongos, para luego cubrirlo con papel absorbente. Luego de 24 horas, el líquido marrón fue extraído con la ayuda de una inyectadora, evitando tocar el almidón precipitado en el fondo. Seguidamente, se le añadió la misma cantidad de agua retirada, se agregaron 2 gotas de vinagre, se tapó y se dejó reposando 24 horas más. Este lavado se repitió 3 veces. Luego de esto se retiró el agua por última vez y se dejó reposando el almidón en el fondo de la jarra, hasta que se secó. Todo este procedimiento se repitió con la otra tanda de 250 gramos de la papa. Una vez seco el almidón, se pesó en una balanza digital con un error de 1 gramo, obteniendo una masa total entre ambas pesadas de 36 gramos. El proceso de extracción del almidón del plátano verde comienza cortando y pelando los plátanos verdes. Luego se lavan muy bien, se dejan secar, se cortan y se pesan 250 gramos. En una licuadora se colocan los trozos de plátano y agua de manera que rebase un poco los trozos de plátano y se licúa durante aproximadamente 5 minutos. Ahora la mezcla licuada se pasa por un sistema de filtrado que consiste en una tela fina y un envase. En el envase nos va a quedar el líquido filtrado con el almidón y sobre la tela vamos a tener un desecho sólido, el cual vamos a trasvasar de nuevo a la licuadora con un poco más de agua para relicuar y pasar otra vez por el sistema de filtrado. Este proceso de relicuar se hizo 2 veces. Para finalizar, se agrega un poco de vinagre al líquido filtrado para evitar la proliferación de microorganismos, hongos y bacterias no deseados. Pasado un día,
y con la ayuda de una jeringa se extrajo toda el agua que había en el líquido filtrado. Luego se rellenó con más agua y se esperó otro día. Este proceso se hizo un total de 2 veces y se hace con el objetivo de limpiar el líquido que está en el envase, y obtener un almidón de mayor pureza o una mayor cantidad de rendimiento de almidón. Luego de obtener el almidón, se esparció en una bandeja de manera uniforme para garantizar un secado más rápido. El secado se llevó a cabo durante aproximadamente 2 días y luego se retiró el almidón con un cuchillo. Se colocó en un envase y se pesó en una balanza, en lo que se obtuvieron 10 gramos. Los bioplásticos son macromoléculas fabricadas completamente con recursos naturales y, contrario a los plásticos comunes, estos se degradan, lo que es bueno para el medio ambiente. Para preparar un bioplástico a base de almidón se debe realizar el proceso de gelatinización. En este ocurren cambios irreversibles donde se pierde la cristalinidad del gránulo. Durante el proceso, las moléculas de almidón vibran, rompiendo los puentes de hidrógeno intermoleculares de las zonas amorfas de los gránulos de almidón, lo que provoca el hinchamiento por una absorción progresiva de agua que finalmente se liga a la estructura. Una vez la sección amorfa del gránulo se ha hidratado, la parte cristalina disminuye el tamaño y número de regiones ordenadas. Los ingredientes para preparar el bioplástico son agua, glicerina, vinagre y almidón. En una olla se añadieron 100 ml de agua para luego encender a fuego lento. A esto se le agregó 10 ml de glicerina, 10 ml de vinagre y 16 gramos del almidón extraído de la papa. Seguidamente se revolvió con una paleta hasta formar una masa gelatinosa. A esta se le añadieron 10 ml más de glicerina en el fuego y una vez retirada del fuego se le añadieron 5 ml más y se mezcló bien. En una bandeja con papel encerado se esparció la masa gelatinosa con la ayuda de una espátula, procurando que quedara una capa muy fina. Esta se dejó secar por 48 horas. Se observó que el bioplástico obtenido era fino, flexible y tenía algunas burbujas dentro de él. Fue fácil de despegar de la bandeja, sin embargo se encontraba un poco quebradizo. Era elástico, pero un poco quebradizo. Para la síntesis del bioplástico se agregó en una olla 90 ml de agua, 8 ml de vinagre y 22 ml de glicerol, junto a los 10 gramos de almidón que se extrayeron en la parte anterior. Se encendió la cocina y se empezó a agitar la mezcla hasta que ésta tuviera una consistencia más gelatinosa y espesa. Cuando la mezcla tuvo la consistencia adecuada, se apagó la cocina y se llevó la mezcla hacia una bandeja. Se esparció de manera uniforme y se dejó secar por aproximadamente 3 días. Cuando el bioplástico estuvo totalmente seco, se procedió a removerlo de la bandeja con sumo cuidado. Se puede observar que el bioplástico obtenido tiene un grosor fino, es elástico y es también frágil. La biodegradación es la transformación de macromoléculas, es decir, de moléculas con un gran peso molecular, a moléculas más simples por acción de diversos microorganismos. La biodegradabilidad es también la capacidad que tienen algunas sustancias y materiales orgánicos en descomponerse en sustancias más simples, gracias a la acción enzimática de estos microorganismos. Al completarse el proceso de biodegradación, la sustancia inicial se transforma en compuestos aprovechables por las plantas, como nitrógeno y, en el caso del bioplástico a partir de almidón, en carbono. Dependiendo de las condiciones ambientales, un material puede degradarse parcial o totalmente. Para realizar la prueba de degradación del bioplástico, se cortaron y se pesaron 3 pedazos de este, 2 de 6 gramos y 1 de 8. Posteriormente, estos trozos fueron enterrados en una maceta con tierra donde se procuró separarlos e identificar su ubicación, para luego agregarle una pequeña cantidad de agua. Transcurrida una semana, los trozos fueron desenterrados, lavados con agua para quitarle la tierra y pesados, obteniendo masas de 4, 3 y 6 gramos respectivamente para cada uno de los trozos de bioplástico. Estos presentaron manchas grandes y pequeñas de color negro, además de una tonalidad general marrón grisácea, lo que indica una gran presencia de microorganismos. Para la prueba de degradación se tomaron 4 trozos del bioplástico y se les dio forma para poder identificar cada trozo. Dado que cada trocito de bioplástico tenía una masa inferior a 1 gramo, se optó por medir su área superficial,
en la que se obtuvieron, empezando por el trocito superior y en sentido de las agujas de reloj, las siguientes áreas superficiales: 16.5 centímetros cuadrados, 11.8 centímetros cuadrados, 22.4 centímetros cuadrados y 18.5 centímetros cuadrados. Con la ayuda de una maceta, se procedió a enterrar cada trozo de bioplástico en ella. Finalmente se regó la maceta con un poco de agua y se esperó a que ocurriera la biodegradación de los trozos del bioplástico. Pasados 2 días se procedió a buscar en la maceta los trozos degradados del bioplástico. Se lavaron muy bien en agua para remover tierra y demás impurezas. Y finalmente se midió el área superficial de cada trozo de bioplástico para poder medir su biodegradación. Empezando desde la izquierda y en sentido horario se tienen 1.5 centímetros cuadrados, 1.0 centímetros cuadrados, 1.6 centímetros cuadrados y 0.9 centímetros cuadrados. De los 500 gramos de papa amarilla que se usaron para la extracción de almidón, se obtuvieron 36 gramos de almidón, lo cual representa un porcentaje de almidón extraído de 7.2% en masa. Por otro lado, del plátano verde se extrajo 10 gramos de almidón, lo cual representa un 2.2% de almidón extraído en masa. En la literatura se halló que el porcentaje de almidón en masa teórico para la papa amarilla está entre 9.7 y 10%, por lo que se tuvo un rendimiento de 72 a 80%. Por otro lado, en la literatura se halló que el porcentaje de almidón en masa para el plátano verde está entre el 10 y el 12%, por lo que se obtuvo un rendimiento de entre el 18 y el 22%. Para los 3 trozos de bioplástico sintetizado a partir de almidón extraído de la papa amarilla, se obtuvieron unos porcentajes de biodegradación de 25%, 33.3% y 50%. Por otro lado, para los 4 trozos de bioplástico sintetizado a partir de almidón extraído del plátano verde, se obtuvieron los siguientes porcentajes de biodegradación: 90.9%, 91.5%, 92.8% y 95.1%. Los resultados obtenidos anteriormente pueden ser mejorados si seguimos algunas recomendaciones en cada parte del proceso. En la parte de extracción se puede intentar repetir una mayor cantidad de veces el proceso de relicuado y filtrado, pues en la masa sólida de desecho que queda luego de filtrar puede existir una cantidad residual de almidón que no se pudo extraer. Otra medida también es realizar una filtración al vacío, pues este es un método de separación que tiene un mayor rendimiento que el filtrado por gravedad. En cuanto al proceso de biodegradación, se puede mejorar el exponer una mayor área superficial del bioplástico para que los microorganismos puedan realizar su acción enzimática de una manera más eficaz y rápida. También se podría realizar la prueba en distintos suelos para obtener resultados mucho más precisos. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Ambos esperamos que hayan aprendido bastante y los invitamos a realizar ustedes mismos su propio bioplástico y nos cuenten su experiencia en los comentarios. ¡Chao!